Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Bien, buenas noches. hola, buenas noches, qué bueno. Bueno, pues vamos a iniciar al nuestra sesión, ¿de acuerdo? Vamos a darle un minutito. Muy bien. Vamos a continuar con el contenido de ayer. ¿Alguien me puede recordar qué vimos ayer? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué revisamos ayer? ¿Qué temas tocamos en la sesión de ayer? A ver, dime, Luisa. Estuvimos revisando del pH, Ajá. cómo ahora sí que saber su valor. Ah, ok. Los números que puede tomar, los valores que puede tomar. Ok, muy bien. Gracias. Alguien más por ahí me comentó que el pH. Sí, básicamente destinamos la sesión a revisar la actividad integradora 1, en donde abordamos pues la medición. Hola, buenas noches. La medición del pH. Muy bien. Básicamente fue el centro, ¿no? Abordamos acerca del pH, la actividad integradora 1. Ok, la escala del pH, muy bien. Gracias. Acuérdense que abordamos también algunos puntos generales del módulo para que los tengamos en cuenta. También abordamos el proceso de evaluación que vamos a llevar durante este módulo. Y pues nos centramos, como ustedes lo están comentando, básicamente en la actividad integradora 1, en donde van a identificar exactamente, Fanny, van a identificar si una sustancia es ácida o alcalina, dependiendo de su pH. Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que revisamos. Ya nada más para recalcar ciertos puntos, para no dejarlos pasar sin algunas indicaciones. En el caso del reporte, lo que ustedes van a entregar como tal, hola, buenas noches. Lo que ustedes van a entregar es el reporte. En el reporte, pues es donde se va a evidenciar que ustedes realizaron el experimento. Recuerden que es importante que tengamos fotografías con las etiquetas correspondientes que se ven en físico para que podamos demostrar que ustedes realizaron su experimento. Aquí en el caso del reporte, pues las recomendaciones que vayan siguiendo los elementos que tienen que constituir su reporte, su portada, su índice. El índice es un listado de los temas que están integrando dentro de su documento, en este caso el reporte. Una característica importante del índice es que debe de tener el número de página. Si no le ponemos el número de página, entonces no es un índice, se llama tabla de contenido, es un elemento diferente. El índice me debe decir la página porque precisamente por eso se llama índice, porque me indica la página en donde puedo revisar la introducción, los materiales, el procedimiento y todos estos elementos, y se integra después de la portada en este caso. La introducción, revisan los puntos que van a integrar en la introducción. Esto incluye pues la descripción de lo que es el pH, cómo se puede medir y las teorías que están relacionadas. Revisen la extensión que deben de tener, sobre todo la introducción, y alguna otra sección, revisen si la extensión está descrita. O sea, con extensión me refiero media cuartilla, una cuartilla, un párrafo, dos párrafos, ¿no? Entonces revisen porque pues eso también impacta dentro de la evaluación. En la parte del informe pues van a describir tanto los procedimientos como los materiales que van a utilizar. Y la respuesta a las preguntas en realidad nada más es una,
es la pregunta sobre el bicarbonato de sodio como antiácido. Hola, buenas noches. Y al final, pues su conclusión. Igual, revisen la extensión y las indicaciones de la conclusión. Generalmente, en todas las actividades, cuando se incluye una conclusión, nos especifica el punto específico que debe de abordar esa conclusión, así como la extensión esperada, que generalmente, pues, es de 8 o 10 renglones, ajá, más o menos una extensión promedio, ajá. Entonces, revisen la extensión para que también se entregue con las características indicadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí la cuestión es ir siguiendo nada más las indicaciones para ir completando el reporte. Ahora, algo que no mencionamos, bueno, en el caso de la conclusión, como aquí lo menciona, vean, es de 8 a 10 renglones. Y también consideren siempre integrar citas y referencias. Ahorita esa parte de las citas y referencias lo voy a profundizar un poquito más porque vamos a revisar el, la rúbrica y ahí en la rúbrica pues tenemos estos elementos a considerar. Entonces ahorita lo voy a tocar un poquito más, pero mientras recuerden que siempre tenemos que incluir citas y referencias, por favor, ¿de acuerdo? Siempre aquí no tenemos excepciones en este módulo. Las actividades que ustedes van a abordar durante todo el módulo son actividades, pues es una línea, es ciencia, es entre química y ecología, entonces es ciencia. Y entonces, independientemente aunque tengamos conocimientos previos sobre ciertas temáticas, pues necesitamos recursos en cuales apoyarnos. Entonces, siempre necesitan incluir recursos en sus referencias. No tiene que ser una cantidad exagerada, ¿no? Hay veces que incluyen 20, 25 referencias y bueno, se entiende que pues no es como que muy posible que nos dé tiempo de revisar tantos recursos, ¿no? Entonces, solamente incluyan los recursos que de verdad han sido consultados para poder generar su actividad. Puede ser uno, o sea, es que a lo mejor a veces pensamos que tiene que ser una cantidad muy grande para poder ser suficiente. Hay veces que encontramos un recurso muy bueno y ese recurso nos puede ser de utilidad para una parte importante de la actividad. Entonces no necesitan exagerar con las referencias, simplemente con las referencias, ser honestos con las referencias que realmente revisar. Ujú. Entonces, ahorita vamos a dar algunas características en cuanto a estas referencias, pero recuerden entonces que todas sus actividades tienen que tener referencias, al menos una, mínimo una. Y ya de ahí, pues, yo considero que una cantidad pertinente son 3, 5 referencias, ¿no? Un número de referencias que se crea que realmente fue la que consultaron, que les dio tiempo de leer, de revisar y que fueron su apoyo para sus actividades, ¿sale? Ahora, en cuanto a el pH que estábamos mencionando, que ya me comentaron que ayer eso fue a lo que destinamos nuestra sesión. Recuerden que el pH pues me permite diferenciar precisamente entre esta naturaleza de las sustancias que son ácidas y las sustancias que son bases, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ácidos, hay varios alimentos que son ácidos, como podemos ver aquí, y nosotros lo podemos percibir por su sabor, porque o sea, el sabor es ácido tal cual, y lo percibimos con nuestros sentidos. Sin embargo, pues no podemos estar probando todas las sustancias que tenemos a la mano para poder determinar si son ácidos o si son sustancias alcalinas. Precisamente lo que van a hacer ustedes es este experimento que con este indicador pues les va a permitir saber si son ácidos o si son sustancias alcalinas o si son neutras. Entonces, esta escala de pH pues se ha establecido o se ha creado de forma sencilla para que actualmente ya cualquiera de nosotros, así como ustedes lo van a hacer en su experimento, pues podamos determinar el pH de las sustancias. Pero detrás de esta escala y de las sustancias ácidas, alcalinas y neutras, pues hay una serie de teoría química que sustenta el funcionamiento de esta escala, ¿ah? Entonces, obviamente hay investigación de por medio que permitió llegar a lo que conocemos actualmente de ácidos y de bases. Hay dos teorías fundamentales que son las que se solicita que expliquen en su reporte.
que son la teoría de Arrhenius y la teoría de Brosten y Lowry. Básicamente, entre estas dos teorías son las teorías que sustentan el comportamiento de las sustancias ácidas y alcalinas en la vida diaria. Hay algunas que se probaron con ácidos y con bases muy fuertes que no podemos tener en casa porque son peligrosos, aunque sí los tenemos en casa, nada más que están más disueltos, más diluidos y no, no los podemos usar tan libremente, salvo con ciertas precauciones. Entonces ahorita les voy a presentar algunos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a la teoría de Arrhenius. Él nos explica para él qué es un ácido y qué es una base. ¿De dónde sacó estas conclusiones? Bueno, pues a partir de sus observaciones, ¿no? Por ejemplo, para Arrhenius, un ácido es una especie. Especie en química se refiere a una sustancia o una molécula que aumenta la concentración de hidrógenos, de iones hidrógeno, en una solución acuosa. Aquí, por ejemplo, la reacción que ponemos de ejemplo es ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte cuando es pues prácticamente puro. Ya cuando está disuelto, pues mientras más disuelto esté, pierde más su acidez. El ácido clorhídrico lo tenemos en casa, bueno, los que lo llegan a usar, es el famoso ácido muriático. Ese ácido muriático que se compra pues para destapar, creo, caños y para limpieza, se puede usar para limpieza, pero básicamente para eh, limpiar la taza del baño, ajá, es ácido clorhídrico, nada más que está mucho más diluido, por eso lo pueden vender en, en presentaciones para la casa. Ajá. Entonces tenemos este ácido clorhídrico, cuando se disuelve en agua, vamos a separar dos iones, el cloro, sus componentes, el cloro y el hidrógeno. Este hidrógeno es el grupo ionizable, ¿no? Si quisiéramos abordarlo desde la perspectiva. Voy. Desde la perspectiva de la que estábamos hablando de ayer del grupo ionizable. El grupo ionizable es el que le da, el que se disuelve en agua y que permite el cambio de pH en esa solución acuosa. Ajá. Entonces, como dice Arrhenius, es una especie que aumenta la concentración de iones hidrógeno. Se desprende el ion hidrógeno y aumenta su concentración en el agua. Ajá. Esa es una solución acuosa en agua. La base de Arrhenius, pues se refiere a que, bueno, la definición de base de Arrhenius dice que una base es una especie que aumenta la concentración de iones hidróxido en una solución acuosa, es decir, cuando se disuelve en agua, van a aumentar las concentraciones de este ion hidróxido. Esta sustancia que tenemos aquí es hidróxido de sodio, lo que se conoce como sosa. Antes la sosa se utilizaba mucho para limpiar la estufa porque levanta bien la grasa. Ahorita ya como hay muchos productos ya que nos sirven para limpiar muchas superficies, ya se ha sustituido un poquito esta sustancia, pero antes vendían la sosa en pasta o en polvo y se podía lavar, ¿no? Entonces, este hidróxido de sodio libera este ion hidróxido y este ion hidróxido es precisamente lo que aumenta la concentración de este ion hidrógeno, disminuye el pH y entonces la solución acuosa aumenta el pH, perdón, y la solución acuosa se vuelve alcalina. Entonces, para Arrhenius, un ácido libera iones hidrógeno y una base libera iones hidróxido. Generalmente esta definición de Arrhenius se aplica a ácidos y bases que son muy fuertes, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que son muy fuertes, o el hidróxido de sodio o de potasio, que también, o de calcio, que también pueden ser muy fuertes en cuanto me refiero a sus pHs. ¿Ah? Y en el caso de la teoría de Brosten y Lowry, es una teoría parecida, nada más que esta a veces es más aplicable a bases y a ácidos y bases más débiles, que no son tan fuertes en sus pHs. En el caso del ácido de Brosten y Lowry, es una especie que es capaz de donar un protón, que viene siendo un hidrógeno, y la base es una especie o una sustancia que es capaz de adoptar o aceptar ese protón. Entonces, para Brosten y Lowry, el ácido libera ese protón, ese hidrógeno, y la base lo toma.
Ajá. Entonces hay una especie de conjugación. Yo lo suelto y tú lo tomas. Ajá. Entonces hay una especie de conjugación entre las moléculas. Aquí lo que deberíamos de tener es una sustancia básica y una sustancia ácida que están interactuando. En el caso de Arrhenius se refiere a la disolución tal cual de la solución en agua, de la sustancia en agua. Aquí en el ejemplo que ponemos de Brosten y Lowry tenemos el ácido nítrico, que es el ácido, el agua. Aquí el agua se está comportando como sustancia alcalina. El agua tiene la capacidad de comportarse como de los dos. Puede ser ácida o puede ser alcalina, dependiendo de con quién se esté relacionando. En este caso, el agua está funcionando como una sustancia alcalina. El ácido nítrico libera su hidrógeno y la que recoge ese protón es el agua. Por eso, según la teoría de Brosten, las bases recogen los protones o aceptan los protones. Entonces aquí nos formaría un H3O que en química se llama ion hidronio. Ese ion hidronio es una molécula temporal, no es muy estable y no puede estar mucho tiempo, pero se forma la molécula de hidronio y se forma un nitrato. ¿Por qué? Porque este nitrato perdió el hidrógeno. ¿Y por qué lo perdió? Porque se fue a la sustancia alcalina. Entonces, esas son las teorías. Esas dos teorías, entre Brosten y Lowry y Arrhenius, van a explicar el comportamiento de las ácidos y de las bases, tanto cuando se disuelven en agua como cuando interactúan entre ellos. En el caso de ustedes, lo que van a hacer, si han revisado bueno, ya revisamos las indicaciones, pero si recuerdan las indicaciones, es que disuelvan en agua sus sustancias respectivas, las que van a probar, y esa disolución es la que va a permitir que se liberen los iones hidrógeno o los iones hidróxido y nos va a permitir la medición del pH. Entonces, es importante la disolución en agua porque esta disolución pues, nos va a permitir la determinación del pH de la sustancia. Ahora me están preguntando de la escala de pH. Ah, ok. En el caso de las escalas, esta escala que yo tengo aquí es una escala que yo tomé para explicarles, ¿no? Que es el pH, si puede ser ácido, neutro, alcalino y los números. Pero para que ustedes puedan sacar sus resultados y sus resultados sean correctos con respecto a sus observaciones, tienen que tomar la escala de pH porque estas escalas ya están determinadas según el indicador que van a utilizar. Entonces, ya están determinadas, ¿no? Se sabe que las sustancias con pH 10 se ponen de este color, con pH 12 se ponen de este color, las de más de 13 se ponen de este color. Entonces, las que van a usar ustedes son estas. Esta que yo les puse es el ejemplo de una escala para que puedan ver los cambios de coloración. Generalmente estas son escalas para indicadores comerciales, o sea, de esos que compramos, de esos que ya se compran hechos, y te permite medir el pH, pero los compramos hechos. En el caso de ustedes van a hacer su propio indicador, entonces tienen que tomar estas escalas. Entonces sí es importante tomar la que corresponda. Si van a utilizar col, tienen que utilizar la de arriba, y si van a utilizar Jamaica, tienen que utilizar la de abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, me gustaría mostrarles. Me salté creo que esta parte. Déjenme regresarme tantito. Hoy vamos a revisar, perdón, ya me seguí, no les comenté. Vamos a revisar la actividad integradora 1 y los contenidos relacionados, que fue lo que ya terminamos porque ya lo habíamos empezado. Y vamos a destinar pues la mayor parte de la sesión a la actividad integradora 2. ¿Sale? Me voy a salir tantito porque les quiero mostrar, sí, de nada, porque les quiero mostrar Hola Maribel, sí, no te preocupes. Les quiero mostrar la rúbrica. Aquí en la rúbrica tengo algunas características importantes que quiero que observen. Vean, tenemos la rúbrica. Esta es la rúbrica de nuestra actividad integradora 1.
Recuerden que todas las rúbricas tienen 5 niveles de evaluación, del requiere apoyo hasta el experto. El nivel no evaluable, pues prácticamente como su nombre lo dice, es no evaluable, por eso no lo estoy considerando como un nivel de evaluación. Tendríamos una actividad no evaluable, pues cuando no se puede abrir el link, cuando se equivocaron de documento, entonces cuando de plano no hay ningún elemento que permita la evaluación, sería no evaluable. Ahora, para que ustedes obtengan la evaluación, la mejor evaluación posible, pues se tienen que basar en el nivel experto. Ese nivel pues les va a decir exactamente lo que se va a evaluar, los puntos que se van a evaluar para poder para poder tener la mejor evaluación. De este lado tenemos a los criterios vienen en colorcitos para que ustedes reconozcan los criterios. Son los criterios que se van a evaluar dentro de cada actividad. En el caso del criterio cognitivo, aquí en esta actividad integradora 1, se va a evaluar pues lo que ya comentamos que tiene que contener su reporte. La explicación de qué es un ácido y una base, qué significa pH, las teorías que lo sustentan. También básense en las indicaciones que nos está dando en la plataforma. Van a explicar el proceso realizado, van a describir los resultados con fotografías, eso ya lo habíamos resaltado la sesión pasada. Las fotografías son importantes porque son la evidencia del proceso del experimento. Las fotografías tienen que contener etiquetas con sus datos y las moléculas. También ayer ya como último tema revisamos esta parte de las moléculas. Y la respuesta a las preguntas del punto 3. ¿Cuál es esta? Aquí dice en plural las preguntas, pero en realidad solamente es una pregunta. Es la pregunta sobre el uso del bicarbonato como antiácido, ¿no? Entonces, eso lo valoraríamos como criterio cognitivo. Como criterio actitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100% de las indicaciones, que tengamos todos los puntos integrados dentro de la actividad, que se entreguen en tiempo y forma, que tengamos referencias, que tengamos buena ortografía, etcétera. Todo lo que implica entregar una actividad sea entregado al 100%. En el caso del criterio comunicativo, pues se evaluará que esté organizado, sea coherente. En este caso, nos están dando un listado del orden que debe de tener las secciones dentro del documento. Entonces tiene que estar en orden. Ajá. A lo mejor suena pues muy lógico, ¿no? Decir que la introducción tiene que estar al principio, porque por eso se llama introducción. Pero bueno, sí se llegan a entregar actividades en donde la introducción viene hasta el final, por ejemplo. Y entonces al momento de desplazarla a un lugar donde no le corresponde, pues entonces el documento deja de tener sentido. Entonces, cuiden la organización y sobre todo en actividades como esta, en donde nos está dando las secciones, ¿no? Paso a paso de cómo se tienen que integrar. Se va a evaluar que cumplan con las normas de la etiqueta. Ya ayer también ya platicamos de varias características de la etiqueta. Que no contenga errores de ortografía y de puntuación. Sobre todo cuiden los acentos porque a lo mejor no son faltas de ortografía tan evidentes o tan marcadas, ¿no? Sino que a veces son muy sutiles, son faltas de acento. Entonces, cuiden esa parte de los acentos. Observen cómo un error de ortografía puede disminuir de manera importante la calificación. Si tenemos de 1 a 4 errores, si tenemos de 5 a 4 errores, de 9 a 11 errores o más de 12 errores de ortografía o de sintaxis o de puntuación. Entonces, la ortografía es importante para que la revisen antes de entregar su actividad. Recuerden que todas las herramientas, tanto las digitales como las herramientas en línea, perdón, como las típicas que son de Office, ¿no? Word, PowerPoint, cuentan con sus autocorrectores. Hagan uso de esos autocorrectores para que identifiquen las faltas ortográficas y las puedan corregir antes de entregar la actividad. Y otra indicación importante en este criterio comunicativo es la integración de citas y referencias. Recuerden que ya se los comenté ahorita.
hace rato en la actividad 1, es importante que todas sus actividades contengan referencias, además porque tenemos una escala para evaluar este manejo de la información, que ahorita es donde voy a profundizar un poquito más. Y en el caso de del criterio del pensamiento crítico, pues evaluará que incluya su reporte una conclusión de 8 a 10 renglones, en donde describan pues la importancia de identificar el pH de sustancias de uso cotidiano. Observen cómo va disminuyendo según el número de renglones. Si tenemos menos de 8 renglones, si tenemos menos de 7 renglones, si tenemos menos de 6 renglones, menos de 5. Entonces, atiendan a esta parte de la extensión, es lo que les comentaba. Si se nos está indicando una extensión determinada, hay que respetar esa extensión porque va a impactar dentro de la evaluación. Y que quería yo mostrarles la escala para evaluar el uso responsable de la información. Recuerden que para todas las rúbricas, en todas las rúbricas de todas las actividades, pues se maneja esta escala. Entonces, conociendo esta escala para una actividad, pues ya la conocemos para todas. Entonces, les sugiero hacer revisión de esta escala, hacer buen uso de esta escala, porque puede impactar de manera importante dentro de la evaluación si es que no atendemos a las indicaciones con respecto a esta referenciación. Vamos a tener estos indicadores de acá, de este lado. Presentan contenido original y desarrollo de ideas propias. Contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. Se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. E incluye, cuando se requiere, citas y referencias de acuerdo al manual. Ahora, en este caso nos está especificando que incluye cuando se requiere. En este caso, como les acabo de comentar, en este módulo siempre se requiere. ¿Por qué? Porque pues, estamos abordando temas pues, científicos que si bien podemos tener conocimientos generales, no tenemos el suficiente conocimiento a profundidad para poder sustentar todas nuestras actividades. Entonces necesitamos siempre consultar recursos. Entonces, en todas sus actividades tienen que hacer referencia a los recursos que debieron de haber consultado. Ahora, la no presentación de referencias va a tener un impacto importante. Si ustedes no incluyen referencias de ninguna forma, ni con el link, porque hay veces que nada más presentan el link, pero ni con el link, ni con formato APA, ni con ningún tipo de formato, ni con formato de acuerdo al manual, ninguna forma de referenciación, la calificación se vería afectada de forma importante. ¿Por qué? Porque se perjudicaría este indicador, este de acá, que es el de contiene ideas sustentadas con fuentes de información. ¿Por qué? Porque si no me presentan ustedes referencias, yo no voy a saber la fuente de donde la obtuvieron. Si bien ahí voy a responder esa pregunta. Ah, ya se me fue. Bueno, si bien puedo buscar la fuente, ¿no? Mediante la búsqueda del texto que ustedes me entreguen, puedo hacer el rastreo del documento de donde o del recurso de donde lo obtuvieron. Hay muchos recursos que repiten la información. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente primaria, luego de esa fuente primaria otra fuente lo toma y lo vuelve a repetir, y lo vuelve a repetir, y así, y así, y así, y así. Entonces, se pueden encontrar varias fuentes que van a tener la misma información. Si ustedes no me ponen fuentes, entonces yo no sé de dónde lo tomaron. Yo no sé si lo tomaron de un blog, que no sería una fuente confiable. Yo no sé si lo tomaron de una página de alguna institución superior. No sé si la tomaron de algún artículo. Entonces yo no tengo forma de identificar. Entonces, si no pone referencias, este indicador se vería afectado con menos 25 puntos. Que imagínense, en escala de 100, pues nos estaría disminuyendo de 100 a 75 en caso de que tuvieran un 100 menos 25, 75. Otro indicador que se vería afectado sería el último, este de acá. Si ustedes no integran referencias, este punto se va a ver afectado porque no están entregando referencias
ni siquiera referencias y mucho menos de acuerdo al manual porque no existen las referencias. Este punto también se vería disminuido a menos 25 puntos. Entonces estamos suponiendo que menos 25 de este indicador más menos 25 de este indicador, estaríamos suponiendo que tenemos menos 50 puntos. Y si estamos hablando de una escala de 100, menos 50 puntos, pues entonces ya la evaluación de la final de la actividad ya sería reprobatoria. Aunque en teoría tuviera todos los elementos y fuera una actividad que esté completa y que tenga todo lo requerido, pero si no hay referencias, no hay forma de sustentarlo ni de evidenciar de dónde se obtuvo la información y estaríamos disminuyendo 50 puntos. Entonces, no es conveniente que no incluyan sus referencias, ajá, por el bien de su evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, todas sus actividades deben de contener referencias. Recuerden que al menos una. No se trata de poner todas las que se encuentren, nada más las que de verdad usaron en su actividad. Ahora me preguntan, la manera correcta sí es citar, ¿sí? Para los que ya manejan la citación, o sea, todos los párrafos, la recomendación es que los párrafos sea parafraseo. Lo que siempre va a ser recomendable es el parafraseo. Cuando se copia y se pega una frase o un párrafo tal cual, es solamente para algo que tiene que ser muy, muy, muy importante que no puedo modificar. Por ejemplo, alguna ley de la química, por ejemplo, una ley que se me ocurre, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, esa no la puedo modificar a mi antojo porque finalmente es un enunciado que ya está establecido, ¿no? Entonces, eso sí se pone tal cual, de manera textual. Todo lo demás, lo recomendable es el parafraseo, eso siempre, ¿no? A menos que, como les digo, sea un texto muy, muy concreto o muy especial que sí tenga que copiar y pegar tal cual. Ahora, las citas sí son recomendables. Las citas, para cuando ya manejas información, sí se debe de incluir citas en cada párrafo, desde la introducción hasta todos los componentes del documento que tengan información obtenida de otras fuentes. Ajá. Y las referencias, pues esas de cajón, esas siempre tienen que ir. Las citas todavía les doy opción porque yo sé que no es un proceso sencillo. Este, em, Cuesta trabajo habituarse a la citación de todos los textos. De hecho, aún dando clases a universitarios, pues tampoco lo manejan ellos, ¿no? Entonces, no es causal de una disminución importante en la calificación, pero lo que sí tiene que estar siempre, siempre, siempre son las referencias. Y las referencias se colocan al final del documento. Entonces, si referencias son totalmente necesarias y obligatorias, el parafraseo es recomendable, es lo que siempre tienen que manejar, parafraseo de la información. Y la citación también es muy recomendable y sí deberían de manejarlo, pero pues considerando el nivel en el que estamos ahorita, que es bachillerato, pues no podemos anular una actividad por falta de citas. En el caso de las referencias, sí. Ahorita si quieren les enseño la diferencia entre una cita y una referencia, porque a lo mejor no me están, para establecerles bien cuál sería la diferencia, ¿sale? Bueno, ahora, nada más continúo con esta. Ahora quería yo llegar aquí. En esta, sí, ahorita les comento. En esta, en este punto de acá, contiene ideas sustentadas con fuentes de información confiables. ¿Les gustaría comentarme para ustedes cuál sería una fuente de información confiable o coméntenme algunos ejemplos de fuentes confiables? ¿De dónde investigan ustedes? Ok, de la UNAM, muy bien, es una de las más usadas.
Ok. ¿Qué otra es una fuente confiable? Ok, otra persona que dice que de la UNAM. Ana. Yo por decir me baso en lo que nos da la plataforma y aparte, lo que cada asesor nos recomienda, o sea, sus fuentes que nos recomienda, yo también las trato de ocupar para hacer mis actividades. Ok, muy bien, esa es una excelente estrategia. Ahorita que comenta su compañera de los recursos de la plataforma, este, todos son recursos de muy buena calidad. Ajá, si los revisan, son recursos que están muy bien hechos. Entonces, sí les recomiendo que utilicen los recursos de la plataforma, pero recuerden que se tienen que referenciar. Ujú. Independientemente, aunque sean para ustedes, porque los hicieron para ustedes, aunque sean recursos que ustedes libremente pueden tener acceso, se tienen que referenciar. Entonces, si usaron esos recursos, hay que referenciarlos. Y aquí varias mencionan los de la UNAM. Es uno de de las fuentes más usadas y de las más confiables, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. La UNAM es una institución de académica, ajá, como lo menciona aquí Ivonne. Entonces, es una institución académica, como otras más. En internet hay acceso a varias páginas de varias universidades. Aquí estamos acostumbrados más a la UNAM, obviamente, pero hay varias universidades argentinas, colombianas, chilenas, españolas, como la de Valencia, por ejemplo, o la de Plata de Chile, ajá, que son eh, pues unas buenas universidades a nivel de la UNAM. Entonces, también pueden consultar información de universidades, aunque no sean mexicanas, pero si son de habla hispana, van a encontrar información. Ajá. Y aquí me están comentando más, por ejemplo, dice Ivonne que de artículos científicos, ajá, muy interesante, National Geographic, sí, se consideran fuentes confiables, ajá. También me mencionan de las terminaciones .gov, .edu, ok, enciclopedias digitales, ok, muy bien. Entonces, efectivamente, sí reconocen las fuentes confiables. Entonces, como sí las reconocen, entonces procuren utilizar esas fuentes, siempre hacer uso de esas fuentes. Hay veces que es complicado encontrar ciertos temas. Hay ciertos temas que son difíciles de encontrar información. Entonces, bueno, si es difícil para ustedes, se pueden basar, como decía su compañera, en los recursos que tratamos de compartir. Cada semana se comparten algunos recursos en el mensaje general para la semana que pueden ser de utilidad y bueno, son fuentes también confiables. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya una vez identificados, traten precisamente de hacer uso de estas fuentes. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿No? Ok. Ninguna. Bueno, voy a, voy a cambiar entonces de... Déjenme ver si tengo... sí. Quería yo mostrarles ejemplos de citas y aquí tengo en esta presentación. Entonces déjenme cambiar.
Muy bien. Para terminar esto de lo que estábamos hablando de las referencias, déjenme mostrarles aquí. Ahorita me regreso, ¿no? Voy a utilizar esta para mostrarles las citas y referencias. Bueno, ¿cómo reconocen una cita? Las citas son las pequeñas entre paréntesis que nada más nos muestran el nombre del autor, en este caso es la UNAM, vean cómo yo también la uso mucho, y el año o la fecha. Esa es la cita. La cita es cortita, va entre paréntesis, me muestra autor y año, y la cita va después de cada párrafo o bien después de cada imagen. Esta es una cita, UNAM 2017. Esta es una cita, Estudios Superiores Abiertos 2018, en una imagen. Entonces las citas son cortitas, entre paréntesis, y van después de cada imagen o después de cada párrafo. Y las referencias ya son completas, las que tenemos hasta el final. Estas son las referencias. Entonces, si buscamos, por ejemplo, la cita que yo tenía hace ratito, esta cita que yo tenía, UNAM 2017, cuando termina el documento lo voy a buscar hasta el final. Entonces hagan de cuenta que ya terminamos. Voy a buscar hasta el final y aquí está la referencia. Entonces la referencia completa es esta. Esta ya trae el autor, trae el año, trae cómo se llama el texto de donde lo saqué. Es el portal del CCH, como ya me había mencionado de ejemplo que lo utilizan, y el link. Ajá. Entonces, toda completa es la referencia y va hasta el final de todo su documento. Y la indicación entre paréntesis con autor y fecha solamente después de cada párrafo, eso es la cita. Entonces, esa es la diferencia entre cita y referencia. Las citas se conectan con las referencias, pero las citas van en los párrafos y las referencias van hasta el final y completas. Entonces, en su caso, lo que sí ya deben de manejar siempre, siempre, siempre son las referencias. ¿No? Eso siempre tiene que estar. Y lo que pueden ir mejorando o perfeccionando, pues son las citas, porque eso les digo que es difícil de manejar. Hasta ya personas ya con niveles más altos ya en la universidad todavía les cuesta trabajo manejarlo, entonces es entendible. Pero con que tengan las referencias es suficiente. Entonces, esa es la diferencia entre cita y referencia, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a describir en esta presentación pues lo que van a hacer para su actividad integradora 2. El propósito de esta actividad es que identifiquen los procesos que están presentes en la combustión para la producción de energía a través del uso de combustibles. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un procesador de textos, que es un documento Word, en donde van a integrar el link de una infografía. Entonces, aquí lo importante es que la infografía tenga, el link de la infografía tenga los enlaces pertinentes para poder revisarlo. La infografía se entrega el link, no en PDF, no en imagen, no en cualquier otra modalidad de documento. Se entrega el link pegado en el documento Word. Van a utilizar, ¿de qué van a hacer su infografía? La infografía sobre convertidores catalíticos y sus funciones. Y van a elegir alguna herramienta específica para infografía, como puede ser Easily, Canva, Pictochart. Yo les recomiendo pues que recurran a la que tengan más experiencia utilizándola, que generalmente es Canva, es una de las herramientas que más entregan. Entonces, utilicen la herramienta que más les sea fácil para ustedes para manejar. Ahora, la recomendación es que utilicen su cuenta personal. Recuerden que todos tenemos una cuenta de Canva por prepa en línea, entonces la recomendación sería esa, utilicen su cuenta personal. ¿Para qué? Para que se pueda identificar el nombre del autor, porque cuando utilizamos nuestra cuenta personal podemos identificar la persona que la está editando. ¿Qué va a contener su infografía? Le van a poner un título. El título tiene que sugerir por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Es decir, no van a poner la pregunta, sino que su título va a sugerir por qué son importantes estos convertidores. Debajo de ese título le van a poner sus datos de ustedes, su nombre, su grupo, puede ser mi nombre o de su tutora para que tengamos más datos de identificación. Van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión, van a indicar qué son las emisiones gaseosas nocivas,
Van a describir la estructura y funciones de un convertidor y van a mencionar por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Toda esta información la pueden encontrar en los recursos de la plataforma, ¿no? Ya que hablábamos precisamente de estos recursos, en el caso particular de esta actividad, hay bastante información en la plataforma para que puedan completar su infografía. Van a incluir todos los elementos que ya mencionamos en su infografía. ¿Y cómo se va a entregar? Se va a entregar en un documento Word. El documento debe de tener su portada, la liga de su infografía, el link. Tengan mucho cuidado que sea un link con los permisos adecuados para poder evaluar. Y en el documento Word van a integrar la conclusión. La conclusión es de 8 o 10 renglones, en donde van a explicar las implicaciones ambientales de el buen estado del convertidor catalítico. Aquí también tenemos una extensión. Revisen que la extensión sea la indicada de 8 o 10 renglones. En el caso de las referencias, que ya lo mencionamos ahorita ya varias veces, hagan uso de fuentes confiables y esas referencias las van a incluir hasta el final, como ya les enseñé. Las referencias completas con todos los datos se van a incluir hasta el final de su documento, como las que vemos acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a entregar. Ahora, les voy a dar una explicación general, pues, de lo que son precisamente los convertidores catalíticos, ¿sale? Muy bien, entonces, los motores de los automóviles realizan una reacción que es la reacción de combustión. Esta reacción la utilizamos no solamente en los autos, sino en la vida diaria, en nuestras estufas, en nuestro boiler, en donde utilizamos combustibles como el gas o en el caso de los autos, la gasolina. La combustión es cuando un combustible, que es una sustancia rica en carbono e hidrógeno, se quema en presencia de oxígeno. Necesitamos oxígeno del aire para que pueda ocurrir y va a producir energía. Una de las características más importantes de la combustión es que produce energía y nosotros podemos utilizar esa energía para diferentes actividades humanas a lo largo de nuestro día, ¿no? La desventaja de esta combustión es que va a liberar gases, va a liberar emisiones gaseosas, principalmente dióxido de carbono o vapor de agua, que pueden ser perjudiciales para la atmósfera y también para la salud humana. Todos los procesos de combustión liberan dióxido de carbono y vapor de agua. Y ya dependiendo de la calidad del combustible o del tipo de combustible que estemos utilizando o de la calidad del proceso de combustión, si es completa o no, podemos liberar otros tipos de gases que pueden ser incluso más peligrosos, tanto para el medio ambiente como para la salud, ¿no? En el caso de los automóviles, el combustible es la gasolina, o al menos la mayoría, ¿no? Y hay algunos que funcionan con otro tipo de combustibles, pero al menos en la mayoría de los casos tenemos gasolina. ¿La gasolina qué es? Pues es una mezcla de hidrocarburos que se produce a partir del petróleo y cuando esta gasolina está en contacto con el oxígeno, me va a liberar calor, que es la energía, y me va a liberar dióxido de carbono y agua, pero en forma de vapor. Estos dos, dióxido de carbono y agua, son gases que se van a ir a la atmósfera y forman parte de los famosos gases de efecto invernadero. Entonces van a tener un impacto ambiental. El calor aquí se refiere a la energía que se libera. Esa energía, pues nosotros la podemos aprovechar de distintas formas para cocer alimentos, para calentar nuestra agua cuando ponemos el boiler, para mover el auto, en el caso de los motores. La gasolina, cuando produce este proceso de combustión, nos puede producir algunos gases como el dióxido de carbono, el oxígeno o el vapor de agua, que aunque sí tienen efecto invernadero porque sí ocasionan el calentamiento global, no se consideran como tal tóxicos. Entonces no tienen, al menos en las cantidades en las que se encuentran normalmente, no tienen un efecto fisiológico evidente en los humanos o en los animales. O sea, no nos causan un efecto así específico. Que no es correcto que estemos ahí expuestos a esas emisiones, pero no tenemos un efecto como tal fisiológico. En el caso de otros gases que sí se pueden desprender, por ejemplo, son el monóxido de carbono, que es este que está aquí, los hidrocarburos de cadena corta, como el benceno, y algunos óxidos de nitrógeno. Esos sí se consideran tóxicos. ¿Qué es tóxico? Pues tóxico es una sustancia que va a tener un efecto específico en algún tejido, ¿no? Puede ser en el sistema nervioso, en el sistema respiratorio,
en el sistema cardiovascular y algunos efectos son inmediatos, o sea, a los minutos de estar expuestos a esos gases, luego empezamos a sentir los efectos, que pueden ser muy, muy graves al grado de, pues, de ocasionar un daño, pues, total y permanente, ¿no? Esta diferencia de los gases, pues, depende del tipo de combustión que se lleva a cabo y del tipo de combustible que utilicemos. Por eso es importante, que desde que nos venden la gasolina desde los, refinerías, sea una gasolina de calidad que no desprenda tantos, tantas emisiones gaseosas. Pero para esto, bueno, aquí tenemos algunos, productos de la combustión. Todos estos son gases. Observen cómo, estos gases todos, producen una reacción muy parecida, todos van a liberar dióxido de carbono y vapor de agua, pero todos van a producir energía. ¿Y esa energía para qué la usamos? Pues para muchas funciones en las calderas de las fábricas, como decía, en nuestras casas, en las estufas, en los boilers, ¿ah? Entonces, esa energía la utilizamos para múltiples funciones, eh, humanas, para la industria, para la casa, para el transporte, ¿ah? Entonces, por eso, se utiliza el proceso de combustión para generar energía. Ahora, en el caso de los automóviles, pues recordemos que utilizamos gasolina. La gasolina se puede vender con aditivos o se pueden vender aditivos para la gasolina. Y estas, aditivos, pues lo que hacen es mejorar la calidad de la combustión y con esto aumenta la eficiencia del motor, disminuye el desgaste. Y entonces esto trae como consecuencias una menor contaminación y una mayor durabilidad del motor y de sus piezas, ¿no? Porque favorece el funcionamiento. En el caso igualmente de los autos, contamos con una pieza que se llama convertidor catalítico, que es esta pieza que vemos acá. En su interior está recubierta por una cerámica, ustedes han de conocer la cerámica como es porosa, que está formada de silicato de aluminio y de magnesio junto con óxido de aluminio. Esta cerámica, como es porosa, es así como el yeso, ¿no? Como las paredes cuando nada más están resanadas. Entonces, este material poroso está cubierto por partículas de algunos metales como platino, rodio y paladio. Está conectado a una entrada de aire, tiene acceso de aire, y entonces ese oxígeno que está en contacto con las partículas metálicas es el que permite su funcionamiento. Aquí los importantes son los metales, porque ahorita como vamos a ver, esos metales son los que permiten que ocurra la reacción en el interior de ese convertidor. Ahora, las emisiones que salgan del motor, ya una vez ocurrido el proceso de combustión, se van hacia el convertidor y entonces vamos a tener un montón de emisiones gaseosas, dióxido de carbono, agua, carbohidratos, hidrocarburos de cadena corta, óxidos de nitrógeno, de azufre, etcétera. Entonces el convertidor se llama así porque lo que va a hacer es convertir, o sea, lo cambia mediante reacciones químicas, cambia esas emisiones que se originaron de manera primaria dentro del motor con el proceso de combustión. Entonces, por ejemplo, en el caso de los metales que son el rodio y del platino, lo que hacen es que catalizan esas reacciones. Por ejemplo, el monóxido de nitrógeno lo descompone en nitrógeno y en oxígeno. El monóxido de nitrógeno es tóxico, además de dañino para el ambiente porque puede producir lluvia ácida. Entonces, lo que está haciendo aquí el convertidor es que lo convierta en nitrógeno y oxígeno, que son gases que de manera natural sí se encuentran en la atmósfera. Aunque no se deberían de aumentar sus niveles, son mucho más inocuos, o sea, inofensivos, que si los comparamos con el óxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué está haciendo el convertidor? Convirtiendo algo que es peligroso a algo mucho más eh, inocuo. No significa que vamos a eliminar por completo el proceso de contaminación que de por sí genera la combustión. Significa que se va a disminuir un poquito a medida de que en lo que sea posible, disminuir un poquito ese impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de la cubierta con paladio y platino, nos va a convertir, por ejemplo, en monóxido de carbono, que es muy tóxico, y los hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno,
esos se consideran cancerígenos, ¿no? Obviamente eso es a largo plazo, no es en un momento de exposición, sino que la exposición constante se consideran cancerígenos. Entonces, lo que hace, por ejemplo, con el monóxido de carbono es que lo convierte a dióxido de carbono, que de por sí se generan los procesos de combustión y es un gas de efecto invernadero, pero es mucho más inocuo que el monóxido, porque el monóxido sí es tóxico. Entonces, lo convierte a un gas más inofensivo. Y en el caso de los hidrocarburos de cadena corta, los convierte a dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, vean cómo casi todo lo transforma a dióxido de carbono o vapor de agua, que son gases que de por sí se forman en todos los procesos de combustión, pero que no tienen una toxicidad importante, ¿no? O de hecho ni siquiera se describen como tóxicos. Entonces, en conclusión, pues, ¿qué es el convertidor? El convertidor transforma, por eso se llama convertidor, porque convierte los contaminantes primarios, que son los que se originan de manera primaria en el motor, los convierte a gases que son inocuos o menos tóxicos, como el vapor de agua y dióxido de carbono, para disminuir la toxicidad de las emisiones finales que ya se sacan del automóvil y ya sería, pues digamos, estaríamos disminuyendo el proceso de la emisión de estos gases o tóxicos o de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál es la función del convertidor? Pues disminuir de manera global, pues disminuir el impacto ambiental del uso del automóvil, ¿no? Del combustible. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces a grandes rasgos esa es la temática de la que van a abordar en su infografía. Y bueno, la recomendación es que revisen muy bien los permisos y que se comparte el link para que pueda ser revisada. Los datos personales tienen que estar compartidos tanto en la infografía como en su documento Word para que podamos verificar la autoría de su infografía. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. Eso es lo que explicamos ayer de... Bueno, entonces en conclusión, pues vamos a decir que la combustión es un proceso que se lleva a cabo dentro del motor de un automóvil. La gasolina es un combustible que genera combustión y con esto genera energía. Pero con esto va a estar generando también algunos gases, algunas emisiones gaseosas que pueden ser perjudiciales para el ambiente y para la salud humana. Y bueno, el convertidor catalítico es una buena estrategia para poder disminuir un poquito este impacto ambiental. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay dudas, sí es mucha información, pero haciéndola por partes todo sale bien. ¿Sale? Ok, muy bien. Entonces, de todas formas, yo estoy pendiente de sus mensajes si es que necesitan alguna orientación. Y bueno, si no, nos vemos, si no hay preguntas durante la semana, nos vemos hasta la siguiente semana, que sería martes, ¿vale? Entonces les envío su... Sí, Yasmin, pero no, aquí el objetivo no es tanto que expliques la ecuación, sino que nada más expliques cómo se sustenta la teoría, ácido base, ajá, sin necesidad de que te metas ahí a profundidad a la cuestión de ecuaciones químicas. ¿Sale? Bueno, entonces pues les agradezco, les mando su invitación para el martes. Que tengan buena semana, descansen, buenas noches. Adiós, hasta luego. Bye. Buenas noches. Adiós.